Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, hoy vamos a hablar, para mí, de uno de los temas más importantes y es la relación a muchos niveles, no solo los obvios, entre padres e hijos dentro de un árbol familiar. Hablaremos de esta relación desde diferentes enfoques, pero para empezar, y quizás porque estamos transitando el mes 8, un mes vinculado desde el inconsciente al ciclo, al karma, a lo infinito y a lo recurrente, al árbol familiar y a sus programas, y además hace poco fue 8 del 8, me habéis planteado una pregunta muy recurrente en estos días, con una sincronicidad tremenda sobre qué ocurre precisamente con nuestros hijos al renacer, cómo les afecta a ellos y cómo pueden beneficiarse ellos tras la creación de nuestra nueva y mejor línea de destino. Vamos a ello, porque es una pregunta, además, interesante, que creo en su momento quizás no respondí al compartir la guía para ese renacer. Veréis, sabéis que el bebé está hiperconectado a la madre de múltiples maneras. Cuando está en su vientre, el feto recibe no solo el alimento físico, sino también el alimento emocional, los programas inconscientes, etcétera, etcétera. Pero una vez el bebé ya ha nacido y se ha convertido en una personita, sigue manteniendo una poderosísima conexión con la mamá. Sobre todo, como norma general, esta conexión se produce hasta los 11 o 12 años de vida del niño. El bebé es una esponja, el bebé que absorbe toda la información que recibe y queda anclada a su disco duro más profundo. El bebé aprende, copia, imita, sobre todo a las personas que pasan más tiempo con él, claro, que suelen ser los papás. Y sobre todo a la mamá, que además es quien amamanta al bebé casi siempre, claro, si es que le amamanta. Por eso si los papás, pero sobre todo si la mamá es nerviosa, el niño o la niña será nerviosa. Si la mamá es pesimista, el niño lo será. Si la mamá es miedosa, el niño también lo será. Y si la mamá es feliz, el niño, la niña, también lo será. Y aunque, como decimos, el papá también cumple un papel fundamental en la educación del niño, no nos engañemos. La mamá es la piedra angular de ese niño, porque ha crecido en su interior, lo ha traído al mundo. Y la conexión madre-hijo es la más potente que existe, incluso estudiada por la ciencia, donde se observa cómo la influencia del padre no está ni mucho menos a la altura de la madre, sobre todo, insisto, en los primeros años de vida. Luego ya entraríamos a observar si el niño es niño o niña, si es doble de la mamá o del papá, si es doble de la abuela o del abuelo, si lleva el nombre de algún familiar con la vinculación de destino que ello supone, etcétera, etcétera. Pero como norma general, la madre marca el camino y condiciona el camino de ese niño o de esa niña de manera incuestionable y súper decisiva. ¿Vale? Por eso, cuando la madre renace y crea una nueva línea de destino, sobre todo, insisto, como digo, si el niño tiene hasta 11 o 12 añitos, ese cambio de rumbo también afecta al niño. Cuanto más joven, más le afecta, claro. Si la madre renace con unas mejores resonancias numéricas, desactivando programas negativos, eliminando o anulando tendencias limitantes, su niño se beneficia de ello de manera muy directa. La madre, al crear esa nueva línea de destino, arrastra a su pequeñín hacia ese nuevo camino, hacia esa nueva vibración. Se transforma la madre y transforma a su hijo, porque todo es energía, frecuencia y vibración. ¿Vale? Es como si al renacer, esta mamá también de alguna manera renaciera a su hijo o hija a la vez, incluso sin alterar los números del niño, sin que él renazca en otra fecha diferente, con otras variables. Sus números de nacimiento interactuarán con los del árbol de otra manera, mucho más limpia y armoniosa, al cambiar, al modificarse las claves alfanuméricas y por tanto la vibración básica del eje principal de la vida del niño, que es la madre. ¿Se entiende? El niño o la niña depende de la vibración del estado emocional de las claves inconscientes de la madre. Si ella cambia, cambia también su hijo o hija. Imagina a la madre como un tronco y a sus hijos como ramitas que salen del tronco. Al mejorar el tronco, también mejoran las ramas porque nacieron de ese tronco. ¿Vale? Sobre todo, insisto, hasta los 11 o 12 años de vida del niño. En esa edad es cuando la base humana ya está hecha, la base humana del niño, y aparece con más fuerza, por así decirlo, el complemento de esa base, que es la influencia del padre. Si es que hay padre. A veces no hay padre, no está presente.
Y esa ausencia física o emocional puede ser muy dañina. Pero bueno, este es otro tema para otro vídeo, en realidad, aunque sí me gustaría aportar hoy que si no hay padre o es un padre tan ausente que se percibe como que no está, la madre sigue alimentando la personalidad del niño o niña hasta en ocasiones sus 22 años, cuando ya es prácticamente un adulto, al hacer la madre y de padre a la vez. Por eso fijaos en familias monoparentales donde el padre desapareció o nunca estuvo, que el hijo o la hija recoge todo lo bueno y también lo menos bueno de la madre, al solo tener una fuente de influencia, además tan sumamente directa como es ese rol de madre. Digamos que te lo juegas toda una carta, por así decirlo, porque si tuvieras dos fuentes de influencia, y normalmente muy diferentes entre sí, hombre y mujer, lo recibido suele ayudar más a equilibrar. Al ser madre y padre, se produce un yin-yang para el hijo o hija, dando una visión más femenina y masculina de la vida, por así decirlo, más equilibrada, para entendernos. Y alguien me dirá, pero ¿y si el padre es una muy mala influencia? ¿Y si es un violador o un asesino? Por poner un ejemplo extremo, me voy ya al extremo extremísimo. Pues claro, mejor solos que mal acompañados, ¿no? Pero hablo de casos generales, normales, de padres normales, sin caer en extremos de comportamientos parentales radicales, ¿de acuerdo? Padres normales, con sus luces y sombras, con sus aciertos, sus errores, como somos la mayoría de los seres humanos, ¿vale? Por tanto, y resumiendo, si la mamá renace, si la mamá cambia, o si la mamá toma conciencia y se transforma, no solo con el renacer, evidentemente, sino de cualquier otra manera, por ejemplo, se transforma con su trabajo interior, los pequeñines de la casa se benefician de ello. Y esto nos lleva a la otra derivada del vídeo de hoy, quizás aún más importante. El niño o niña, muchas veces, casi siempre, por no decir siempre, y hasta los 11, 12 añitos, insisto, es un espejo que refleja lo que sus padres son y no consiguen ver. Como os decía antes, niño triste, padres tristes. Niño ansioso, padres ansiosos. Niño agresivo, padres agresivos. Niño asustadizo, padres asustadizos. Niño inseguro, padres inseguros. Los niños expresan lo que los mayores escondemos o no somos capaces de ver, o no nos permitimos ver, o no queremos ver. Los niños, al ser más sinceros, más espontáneos, más naturales que los adultos, somatizan, por así decirlo muchas veces, los problemas comportamentales de sus padres y del árbol, pero hoy hablamos de los padres. Si además el niño es doble numérico de la mamá o del papá, o de ambos, pues ya tenemos la tormenta perfecta. Y si además lleva el nombre de alguno de ellos, más aún. Y luego además hay que tener en cuenta a los abuelos, bisabuelos, etc. Y así, pues vamos sumando más y más pesos, y hay niños que arrastran pesos imposibles de soportar desde el momento de la concepción. Y normalizan, porque es lo único que han conocido, que su vida es no avanzar. Normalizan estar tristes, cansados, agresivos, piensan que no tienen suerte en la vida, en fin, viven una mala vida al cargar con demasiados pesos que provienen del árbol. Yo he tenido incluso amigos, parejas, cuyos hijos eran súper agresivos, cuando ellos les educaban para todo lo contrario. Pero es que no podemos engañar a los niños. Aunque nuestro lenguaje sea delante de ellos cuidado, aunque nos esmeremos, aunque nos esforcemos por aparentar y darles buenos modales, ellos perciben de manera muy real cómo nos sentimos en la realidad. Por nuestro lenguaje corporal, por la manera de decir las cosas entre la pareja, por los silencios, por incluso la contención en las voces. A veces, incluso por las incoherencias que la intuición y naturalidad del niño perciben en los papás. No los podemos engañar y les llegan nuestras mentiras, aquello que reprimimos, aquello que sufrimos, aquello que incluso siendo muy obvio, no queremos ver los adultos. Y es que los adultos, es que hemos aprendido a engañar a los demás y a nosotros mismos. Pero los niños, no. Y sobre todo hasta los 11 años son muy puros, son muy auténticos, son de verdad. Y no se autoengañan. Si son felices, ríen hasta quedarse sin aire. Si están tristes, lloran. Si están enfadados, también lo demuestran. Están más conectados a las emociones que los adultos, que las enmascaramos y reprimimos. Y eso hace que, como os decía, reciban incluso el impacto de nuestras propias emociones acalladas, silenciadas, escondidas, reprimidas, disimuladas. Por eso también es tan importante la comunicación con nuestros niños.
hablar, dialogar, explicar, preguntar. Importante, preguntar a los niños que cómo se sienten. Y muchas veces, si observamos cómo se sienten nuestros niños, podremos incluso entender cómo nos sentimos nosotros, al ser, como digo, nuestros espejos. Y nosotros los de ellos. Somos vasos comunicantes, como me gusta decir siempre. Desde luego, ser padre es el trabajo más complicado del mundo. Ojalá hubiera una guía para ello, pero yo sí creo, humildemente, en mi punto de vista simplemente, que hay algunas pautas que son imprescindibles de seguir y que marcan la base de lo que debe ser una sana relación entre padres e hijos. La primera es el tiempo. Debemos dar a nuestros hijos tiempo, porque el tiempo es vida, pero además debemos dar tiempo de calidad. No solo estar presentes físicamente, que es importante, claro, pero hay que estar presentes emocionalmente, de manera activa y afectiva. Seguro que si miráis atrás, muchos de los amigos y amigas del canal que estáis viendo este vídeo, lo que quizás no tuvisteis en vuestros padres fue precisamente tiempo de calidad con ellos. No solo sentaros a comer, sino hablar, preguntar cómo ha ido el día, mostrar interés en los problemas de los niños, que aunque para los adultos a veces son insignificantes, porque tenemos los nuestros propios, para un niño esos problemillas pueden ser grandes como montañas y ocasionarles mucha angustia. Y no solo debemos cubrir las necesidades básicas del niño, que es poner un plato en la mesa, darles un techo, ropa, un hogar, sino además debemos de cubrir, además de esas necesidades básicas, las emocionales, que son las que más fracturas provocan en las familias con el tiempo cuando no se han atendido. Desde luego también hay que ser firmes, marcar límites muy claros, porque los niños necesitan límites que les dan estabilidad y seguridad. Pero a la vez debemos ser capaces de explicar los porqués de esas normas, de esos límites, y ser pedagógicos, para que entiendan nuestras motivaciones y las puedan acatar y respetar, porque para ellos también tengan sentido esas motivaciones. Pero si no explicamos, si solo imponemos, los niños van separándose emocionalmente de sus padres, a los que pueden llegar a ver pues, como figuras de autoridad tirana, despótica. Y eso suele dejar huellas siempre. Por tanto, diálogo, comunicación, interés por las cosas que nuestros hijos viven, pero firmeza en el principio de autoridad. Una autoridad bien ejercida, de manera comunicativa. Les ayuda a entender a los papás, a nuestras motivaciones y a entender también la lógica de cómo funciona el mundo. Y por favor, lo más importante, algo básico, amor, cariño, besos, abrazos, caricias. Por mi experiencia, lo que veo que más daño causa entre padres e hijos es la falta de contacto físico. Puede haber disputas, broncas, problemas de todo tipo que los habrá, pero si hay cariño, eso se percibe y actúa como un pegamento que une a los miembros de las familias. Pero sin ese cariño, sin la comunicación, sin ese pegamento mágico, la grieta se hace más y más grande, hasta que llega el momento en que ya parece insalvable esa separación. Y como os decía, como os digo en el vídeo de hoy, intentemos ver en nuestros hijos aquello que debemos mejorar en nosotros mismos. Así creamos un círculo armonioso. Si yo veo a mi hijo triste, seguramente yo le transmito esa tristeza de vivir. Y si yo mejoro eso en mí, también lo mejorará él. ¿Vale? Y muchas veces es verdad que no conseguimos sacar fuerzas para mejorar por nosotros mismos, porque los programas de no merecimiento, de autosabotaje, nos lo impiden, entre otras cosas. Pero sí que solemos ser capaces de sacar fuerzas cuando sabemos que lo hacemos por nuestros hijos, para que ellos no tengan que salir perjudicados por nuestra manera de vivir o por los programas que arrastramos. Y nuestros hijos deben conservar nuestras cosas buenas, que todos tenemos muchas, pero mejorar las no tan buenas. Y lo mismo debemos hacer nosotros con nuestros padres, porque es así como deben funcionar los árboles familiares. Y así es como debe mejorar el gran árbol de la gran familia humana, que es la suma de todos los árboles familiares. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Y para acabar, os recuerdo, por favor, que consultéis la carpeta de spam si aún no os ha llegado respuesta sobre el servicio del Renacer. Sobre todo si escribisteis en el mes de abril o en los meses anteriores al mes de abril. ¿De acuerdo? El servicio del estudio del mapa numérico va con más meses de retraso y de nuevo, es que sé que me hago pesado, pero es que os tengo que pedir disculpas una y mil veces por la demora.
También deciros que en el próximo vídeo daremos las pautas para realizar el esperado portal del 9 del 9. Y qué hacer con el material restante de fechas pasadas. ¿De acuerdo? Ahora sí, me despido. Un abrazo muy fuerte y mucha luz para vuestro camino y el de los vuestros. Sed felices.